Están sintonizando nuestras frecuencias o nos siguen en redes sociales, decirles que nos acompaña aquí en cabina el doctor Luz Huesca Reynoso, economista, investigador en el CIAT, con un tema muy, pero muy importante. Vamos a platicar hoy sobre productividad laboral en México, en América Latina y Asia emergente con relación a los Estados Unidos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Niria, y como siempre saludos a toda la audiencia que nos escucha. Estábamos hablando ahorita de que nos gustan los rankings, porque es una manera también de medirnos, de compararnos, ¿no? Y de ver nuestras fortalezas y áreas de oportunidad. Claro, que por cierto es algo que Coneval hacía muy bien, ¿no? Ujú, Para medir la política social y hacía rankings a nivel estatal. ujú. Yo espero que eso también lo haga INEGI, porque Coneval ya era un mundo de cosas, no solamente era calcular la pobreza. Fue una discusión ayer, ¿no? Que Ujú. sale esto y lo escuché aquí en tu programa y en otros. Y creo que es importante que INEGI, INEGI es excelente, yo creo que no cabe duda que va a hacer buen trabajo INEGI, Ujú. pero es muchas cosas que hacía por muy poco dinero, el Coneval, Sí, por no, muy no. poco presupuesto, entonces yo creo que hay que ver, pero bueno, Así es. Ahora, cuando hablamos de productividad laboral, ¿qué entendemos o qué sería lo principal que debemos de saber sobre productividad laboral? claro, después de ese paréntesis. Ajá. Bien, hay algo que hay que entender y que la gente también los comprenda, la gente que nos escucha, que cualquier sistema económico opera, que opera con eficiencia, quiere decir que hace las cosas de la mejor, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, va a buscar siempre reducir los costos. Y el reducir los costos implica que la mano de obra esté preparada, esté capacitada, esté entrenada. Y pues al respecto hay enfoques económicos muy completos, entre ellos uno de un economista de los años 50 y 60 del siglo pasado, que su apellido es Kaldor. Ujú. Kaldor fue muy conocido por sus enfoques teóricos para hacer entender cómo la eficiencia económica se traduce en mayor productividad. Y tiene tres leyes. No voy a hablar mucho de eso, pero la tercera ley que él propuso tiene que ver con que el motor del crecimiento y de la productividad de cualquier país lo hace un sector industrial, ¿no? Es la Ok, la industria, es la industria. manufactura, la industria que procesa y genera bienes para hacer otros bienes, Ujú. la que genera ese crecimiento. Pero no, mientras que la actividad económica extractivista, es decir, la que explota los recursos naturales, es un mal motor de crecimiento. Sí genera crecimiento, pero no es el mejor por muchas razones, entre ellas porque no encadena a otras industrias, a otras empresas, y solamente y genera muy poco valor agregado. Y muy poco valor agregado Ujú. es sinónimo de bajos salarios. Ujú. Entonces, esta ley de Kaldor, la tercera, predice precisamente que para que crezca una economía y su producción, el sector líder iba a ser la industria. Ujú. Actualmente esto ha cambiado, sigue siendo válida para la manufactura y la industria, pero no se aplica para materias primas, por un lado, pero por otro también hay que entender que las tecnologías han cambiado y ahora el motor de crecimiento, para distinguirlo, se ha brincado también a servicios. Ujú. Y dentro del sector servicios sigue estando el desarrollo tecnológico Ok. en una industria que tiene que ver con software, con bienes que son más intangibles. Ujú. ¿Sí? Entonces, esto ha cambiado, pero vamos a ver los datos, porque en ese Sí. lo comento como un contexto, porque aquí importa mucho que los gobiernos hayan aplicado y sigan aplicando inversiones públicas que Ujú. generen con políticas públicas que desarrollen estos sectores estratégicos, porque si no nos Ujú. vamos a quedar, como le pasó a América Latina, en de los últimos lugares a nivel mundial como región. Mm. Todo el continente nos quedamos estancados, sobre todo en Por el no tema, fortalecer este sector. sí, Mm. y claro, y por mantenernos en un aspecto extractivista, ¿no? El extractivismo, pues, tiene que ver con quedarse con producir, por ejemplo, minería, pero solamente explotas el metal, pero no lo transformas Ujú. en otros, en más aspectos como los desarrollo tecnológico de los chips
o qué por tanto esos ejemplo. metales se usan para desarrollar los chips, Otro componente, otros claro. componentes. Ujú. Entonces, al respecto, pues tenemos la información que habla Ajá. de este ranking. Ahora, laboralmente, ¿por qué laboral? Porque pues es la manera en cómo podemos vincularlo, cómo está el continente con respecto y con relación a Estados Unidos. Entonces, América Latina es como un enigma, nos dice otro experto, Paul Krugman, todavía él vive, es premio Nobel recientemente, en el año 2008 de este siglo, y Paul Krugman nos habla de cómo el bajo desempeño económico de América Latina es un aspecto, es uno de los mayores desafíos, pero al mismo tiempo muy fácil de comprender. Comparado con otras regiones del mundo en las últimas 4 décadas, a partir de los años 80 sobre todo, del siglo pasado, se hizo más rentista, es decir, su capacidad para generar empleo se brincó a servicios. Pero pareciera Ok. que nos brincamos la etapa esta de lo que nos decía Caldor, es que hay que pasar primero, hay que pasar por una etapa industrial, de desarrollo industrial. México la estaba haciendo muy bien en los años 50 y 60 con un modelo que se llamó de sustitución de importaciones, Ujú. porque pudimos generar una capacidad interna endógena, decimos los economistas, de no depender en gran medida de otros países para generar nuestras máquinas, O ¿no? sea, en los 50 México iba bien. ¿Y qué Sí, pasó después? se empezó a generar riqueza, buenos ingresos, buenos ¿Por salarios, servicios? perdón, ¿En el área de sí, servicios o...? que en la Ah, industria, en la industria. pero de repente ese dinero se empezó a transferir sobre todo el campo también. El campo se empezó a Mm, desplazar la actividad agrícola extractivista, sí. pero esos dineros se fueron al sector servicios, al sector financiero. Ah, bien. Entonces el sector financiero no es tampoco lo mejor para generar, porque el sector financiero transfiere riqueza, pero no la genera. No la genera. No, el sector financiero, la banca, no genera riqueza. Y más si es un sector financiero que presta caro, dinero caro. Eso es otro, Entonces, ¿no? a estas políticas públicas nos referimos. Entonces, el crecimiento de la productividad, Ujú, entendida como el producto por trabajador, es decir, ujú. crece la producción, pero usas cada vez menos trabajadores para producir más, y eso hace que los salarios crezcan. En América Latina esto pasó al revés. Mm, Sí, híjole. por motivos, la proporción del ingreso Ajá. que se generaba, que se ha generado, y esto pasó no solamente en México, en En toda todos los América Latina, países, toda ¿verdad? América Latina. Este ingreso, antes de impuestos y de transferencias, se le llama ingreso de mercado o ingreso Ujú. bruto, que se apropian los grupos corporativos, empresariales, continuó entre los mayores, si no la mayor en el mundo. Es decir, la región, como el continente latinoamericano, se fue basando en que las empresas cada vez generaban riqueza, pero no la transferían a un sector industrial, sino se iban al sector servicios, a una ganancia fácil. Y entonces empezó a haber más oferta laboral, más gente más capacitada, más entrenada. Sin embargo, la inversión, y esto viene pegado entonces, las ganancias no se regresaron a la economía, a un sector más productivo, pero al mismo tiempo las empresas empezaron a pagarse más dividendos, que es la manera de pagarse los empresarios, ¿no? A Ujú. través de dividendos. Y por otro lado, la inversión privada cayó a nivel latinoamericano al nivel más bajo, a finales, hacia allá en los noventas y principios de este milenio. Ujú. Entonces, ¿a cuánto? Pues hay un dato muy preciso que es 20% del Producto Interno Bruto. Ujú. Quiere decir que las empresas de sus ganancias dediquen una parte importante a reinvertirla para generar más capacidad productiva, más productividad. Y Ujú. Singapur, como por eso también comentamos con respecto A al Asia Asia también, ¿no? emergente. China es de los más emergentes, de los más recientes, pero Singapur es un éxito ya desde los años 60 y 70. Así como México estaba bien, Singapur siguió por esa senda de Y ellos sí crecimiento, siguieron, pues muy bien. y Singapur tiene una tasa de inversión mayores al 30% del Producto Interno Bruto Ujú. en que reinvierten las utilidades de las empresas, y el Estado además participa con más de 20% de su Producto Interno Bruto. Entonces Ujú. el Estado, así como China ha hecho actualmente, genera condiciones para que las empresas también, el Estado le dice, voy a participar en una parte de tus inversiones, pero para transferirlas al trabajador, para que el trabajador esté bien entrenado, bien capacitado,
y al mismo tiempo tenga buenos salarios. Claro. Entonces, eso requiere inversión privada. Entonces, que un país como Singapur haya sido un éxito, como también en América Latina se ha llamado Panamá, por el canal de Panamá y todo lo que ha implicado. En el caso de Singapur fue un éxito porque se dedicó al sector exportador, pero transformó la materia prima y al mismo tiempo generó una industria. No se brincó esa etapa que nos Esa brincamos en etapa. América Latina. Entonces, en América Latina el crecimiento de la productividad laboral se fue a los servicios y empezó a caer esa productividad porque había mucha mano de obra Ujú. que se contrataba ahí. Y mientras que China lo hacía a crecimientos de 6.3, la India a 3.3, Taiwán a 3%, Bien. Singapur a más de 2%, pues tenemos este ranking que les Ujú. voy a platicar rápidamente. Ajá, nos queda Eh, un minutito, pero que creo que podemos a lo sí, mejor, sí, y sí. si no nos da más tiempo, pues para Bueno, le claro, podemos hacer una segunda parte. sí, en América Latina, Ajá, entonces tenemos en primer lugar a Chile como bien. que es el que está menos mal, Ah, porque eso es muy todos importante. están un poco mal, pero el que está menos mal. Chile. Sí, es Chile, luego le sigue Argentina y hablamos de información que es algo que se llama excedente bruto de explotación o operación, que son las Ujú. ganancias de las empresas más sus depreciaciones, pero por otro lado lo que pagan Los en salarios. salarios, ¿no? Entonces, esto se puede medir como productividad y Ganancias y salarios, muy bien. claro, y en este conjunto de países, pues tenemos que México está como en número 12, 11 y 12 con un valor de casi 70% de ganancias de empresas Ujú. contra un 30-31% de salarios. O sea, en un bloque de 12 países, México está en el lugar número 11. Sí, así 11, es. Considerando híjole. estos 12 países, Ujú. en primer lugar está Chile, pero vean las diferencias. Chile tiene un 45% y Uruguay 55, perdón, O en sea, salarios. solo detrás de México está Guatemala, pues. Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, ahora, pero ha mejorado, porque México estaba y Guatemala estaban más abajo, pero ya México pasó a Guatemala. Bueno, Guatemala con 28 puntos de su PIB en salarios y actualmente México que pasó de menos de 28 a 31. bueno, ahí está. Ahí Ahí vamos, vamos y hay pero que ponerle también. así es. Entonces, de ese es el contexto y falta inversión privada. Yo creo que es Eso es en importante, la América Latina atracción. y en México. Y no hay que esperar a que China venga. Bueno, China ya está, quiere invertir en todos lados. Y lo que decía del tema de la manufactura, de la industria, pues, ¿no? Volver, así es, volver a esto para generar capacidades internas, endógenas. Ujú. Por ahí va la cuestión. Muy bien, está muy interesante este tema, sin duda alguna. Agradecerle, como siempre, al doctor Luis Huesca porque nos acompaña cada semana. Muchas gracias. Gracias a ti, saludos. La próxima semana con más información en materia económica. Por lo pronto, mensajes.